Buenas tardes a todos. Ante todo, tanto la doctora Peist como yo mismo queríamos agradecer por la invitación a la doctora Inmaculada Socias y también al doctor Luzón y a toda la gente que desde Valencia ha podido hacer posible estas jornadas científicas. Nosotros vamos a presentar una sistematización de lo trabajado en investigaciones previas sobre la construcción de la imagen identitaria de España en el marco de las Exposiciones Universales de París y la Internacional de Buenos Aires de 1910. Siempre referido a los dos grandes lenguajes artísticos como son la arquitectura y la pintura como precisamente estos lenguajes artísticos que permiten esta creación de lo identitario en estos marcos tan especiales. Y debemos preguntarnos ya de entrada, ¿por qué la importancia de las exposiciones universales? Debemos decir que las exposiciones universales son verdaderos espacios privilegiados de jerarquización de los nuevos roles en las estructuras de dominación del mundo moderno. Además, en estos marcos escenográficos, se da una interesante tensión entre el proceso de universalización y a la vez de jerarquización entre los países participantes, donde lógicamente encontraremos el caso de la nación española. Esta tensión entre la universalización y la jerarquización permite un enriquecimiento de los discursos estéticos y artísticos que son los que nos permiten generar construir estos procesos identitarios. Además, en ella se da una repartición del mundo y también de la historia. Una idea que bien materializa este concepto de marcar este proceso de jerarquización es el concepto de vision planétaire desarrollado durante el Segundo Imperio francés. Napoleón III, en este bonapartismo revisitado, propone esta idea que tiene el gran objetivo de devolver a Francia la hegemonía en todo este nuevo mundo del siglo XIX, ¿no? Devolver a Francia esa importancia suprema y subordinar al resto de naciones. Y esto también se materializa en la primera Exposición Universal de París, la de 1855, con la inclusión precisamente de las bellas artes, de la pintura y de la escultura, que le sirven a Francia para remarcar su papel predominante. También en la Exposición de París del 67, y aquí les muestro esta imagen del campo de Marte, la Comisión Imperial propone introducir lo que serán las arquitecturas de pabellones nacionales, donde cada pabellón representará una nación en esta idea de la jerarquización que les comentaba. Y aquí se observa en esta imagen claramente estos pabellones alrededor del gran edificio central que están dispuestos a modo de satélites, en realidad del gran núcleo que es el francés. Bueno, nosotros elegimos estas dos exposiciones, estos dos centros, expositivos, como son las 5 exposiciones universales que se celebran en París en la segunda mitad del siglo XIX y la exposición internacional de Buenos Aires de celebración del primer centenario de la independencia argentina, porque creemos que son dos espacios expositivos internacionales distintos y que nos permiten calibrar cómo la imagen de España no es única. Es decir, nosotros podemos tener la idea de una España tópica o de una España moderna, que es más o menos entre lo que se va transitando como calificativos tanto en la época final del siglo XIX y principios del siglo XX como ahora. No obstante, vemos que tanto esta España tópica como esta España moderna funcionan de distinta manera en espacios geográficos con realidades históricas distintas. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar cómo en el centro hegemónico que representó París como centro de la cultura europea y Buenos Aires como centro de una ex colonia española, va cambiando toda esta percepción de la imagen de España, incluso en torno al mismo tipo de criterio de adjetivos, como es una España tópica y una España moderna. Y para desarrollar esta comparativa entre los casos de París de la segunda mitad del XIX y el de Buenos Aires de 1910, proponemos esta idea de la supremacía y la subordinación, en algunos casos,
del arte español, para la cual proponemos unas hipótesis rectoras, primero observar la posición de España como dominante contra la presentación de España como dominada. Les muestro estas dos imágenes que ilustran muy bien estos dos roles diferentes. Aquí esta ilustración de un dibujante argentino donde muestra la llegada de la representación española por la infanta apodada La Chata, que llega en este... De hecho, ya la pintura se llama España descubre América por segunda vez y se encuentra con el presidente de Argentina, Alcorta, y todo su séquito de gobierno vestido de indígenas. Este sería una clara muestra de la España dominante en Argentina, y de la España dominada en París les muestro el caso archiconocido de la Andalucía en el tiempo de los moros, de la Exposición Universal de 1900, donde el tópico español, a través siempre de una visión francesa, hace que España sea dominada, subordinada al gusto francés. Por otro lado, además de observar la posición de España como dominante y España como dominada, vamos a evaluar la tensión que hay entre la imagen de lo exótico español y la imagen del tipo español, con un objetivo muy claro, que es el de la construcción de la identidad española, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el tipo español no tiene una única función, el de representar el exotismo de una España distinta, de otra España, sino que también funciona como categoría muy importante para la construcción de la propia identidad española en la época y la ubicación de España dentro de la orquesta internacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por otro lado, también vamos a evaluar la tensión que existe entre lo moderno dominante y lo moderno dominado en la imagen de España. Aquí vemos claramente lo moderno, que lo iremos explicando a lo largo de la presentación, lo moderno dominante representado en los pabellones españoles en Buenos Aires, y lo moderno dominante como una tipología, no como una categoría, lo moderno dominante representado por la uniformización que lleva a cabo España en el terreno de la pintura en las exposiciones universales de París. Esto nos llevará a la conclusión de esta necesidad de revisar los conceptos en torno a la imagen de la España moderna, así como de la España retardataria. Bueno, y para ello vamos a proponer unas tipologías que las llamamos así específicamente porque son unas tipologías abiertas, es decir, para ver cómo funciona en cada caso la imagen de España. Es decir, no queremos decir en este caso que un artista determinado se ubica en una de las tipologías, porque en ese caso sería una categoría, sino que podemos ver cómo los distintos artistas, las distintas corrientes, las distintas imágenes de España funcionan en cada categoría a partir de una valoración que se construye en los espacios donde se le aporta justamente esta valoración. Entonces, planteamos dos tipologías bases en la materialización de la identidad española. Una es el tipo español y otra es la modernidad, la España moderna, como dijimos antes. Resulta interesante en el caso del tipo español una subdivisión que proponemos a su vez, que es la presencia de lo exótico, siempre ligada a la visión que se había construido a lo largo del siglo XIX, sobre todo la cultura de los viajeros románticos, que imponen la visión europea respecto a lo español, donde van a buscar lo árabe, lo gitano y toda esta serie de tipos exóticos. Y cabe decir que en esta subcategoría de lo exótico, a pesar de que es una visión siempre, entre comillas, colonizada y subordinada al gusto europeo, no siempre tiene una connotación negativa por naturaleza, y por ello, en el caso de los otros casos con connotaciones positivas, lo hemos definido en el tipo español identitario, que aborda de un modo más amplio diversos ejemplos que veremos a lo largo de la presentación, como son, por un lado, lo folclórico, donde se recupera el tipo español, insistimos en lo árabe, lo gitano, y por otro lado, cuando se opta por una estética unificadora a favor de la España imperial como carta de presentación de la identidad de España.
Y con el tema de la modernidad observamos claramente cómo hay una España dominada en el caso de la presencia en las exposiciones universales y una España dominante en el caso de la presencia de España en la Exposición Internacional de Buenos Aires, que ya lo iremos explicando a lo largo de la presentación. Si nos introducimos en el caso del tipo español exótico, un ejemplo materializado en el caso de la arquitectura en París son los pabellones de la Exposición Universal del 78 y la del 89. En este caso, lógicamente, se cede al gusto francés, a la visión francesa respecto a lo español, para que la Comisión Oficial Española consiga una mayor visibilidad dentro de este proceso de jerarquización que supone la exposición universal, y por eso opta por los grandes modelos de la arquitectura hispano-musulmana, como son la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, evidentemente. Y resulta interesante que se da, precisamente por eso, una instrumentalización de la imagen exótica vista desde fuera, pero llevada a cabo por la propia nación española como carta de presentación en el resto de las naciones. Es interesante, en el caso del 78, por ejemplo, la Comisión Oficial Francesa elaboró un catálogo que definía cada nación, le correspondía un estilo, en esa línea de remarcar ese juego de roles y de jerarquías. El otro de los casos que va en esta línea es el de la exposición de 1900 que recuperamos, lo habíamos mostrado antes, la Andalucía de los moros. En este caso, la imagen de la España del tipo español exótico se hace directamente desde lo francés. Desde lo francés, en el sentido de que es la Comisión Francesa la que organiza esta escenografía, donde hay, pues ya lo ven, una Giralda, la reconstrucción de la Giralda, barrios de alrededor de la Alhambra, el Sacromonte de Granada, etc. Y insistimos en que es una visión de España desde lo francés, en este caso. No es una visión de España desde la propia España. De hecho, en la exposición de 1900, como veremos después, la Comisión Oficial Española presentará una línea estilística ligada al neoplateresco, ligada a la idea de la España imperial, que queda precisamente empequeñecida por la propuesta francesa respecto a lo español. De este modo, España es claramente subordinada al gusto internacional. Bueno, aquí vemos unos carteles en los que se observa claramente esta imagen tópica de España, ¿sí?, que funciona a partir de la imposición de la visión de una sola España. Sí, es una imagen única que se difunde, y aquí lo que a nosotros nos resulta interesante y una de las principales hipótesis de trabajo es que no es que sea negativo la imagen del tipo español árabe, sino que es negativo cuando es impuesto desde fuera, cuando es una visión absolutamente externa y cuando tiende a ser una visión, digamos, única y hegemónica de lo que viene a ser la imagen de España. No obstante, observaremos más adelante cómo este tipo adquiere unas connotaciones positivas en un contexto distinto y diverso. En el caso de la pintura, vemos que las exposiciones universales de París, sobre todo en las primeras, la pintura que, entre otros muchos géneros, pero la pintura que más triunfa y que obedece al gusto francés, que impera mucho a partir de las críticas de la época y de las publicaciones de la época, es también el gusto por el tipo español. No obstante, aquí ya lo que vemos es que es un tipo español que no está del todo ausente dentro del mundo académico español, ni tampoco del todo ausente en las exposiciones nacionales dentro de España. No obstante, sí todavía en las primeras exposiciones universales parisinas triunfa este tipo bastante impuesto, digamos, pero no de una manera tan evidente como sucede en 1900 en la Andalucía de los moros, y en lo que Francia se desmarca totalmente de los intereses españoles e impone una visión absolutamente externa. Bueno, dentro de este tipo español exótico, que lo definimos por aquello que viene impuesto y que se limita a una sola imagen de España, tenemos el tipo español identitario, como dijimos antes, que lo dividimos en dos, en el tipo español identitario relacionado con el folclore que lo
planteamos en un sentido amplio del término, así como lo propio español, puede ser el folclore tradicional, puede ser el folclore más relacionado con el tipo español más de la españolada, que se suele llamar despectivamente y que nosotros ponemos bastante en revisión este término, pero también con la religión y con, en algunos casos, la historia de España. En ese caso cobra mucha importancia y decidimos tomarlo como una tipología aparte, la recuperación de lo identitario, a partir de la historia española en su época imperial y en este caso el tipo español histórico, religioso o de la españolada, que tiene unas connotaciones positivas por su multiplicidad y diversidad y porque también es potenciado dentro de España y no solamente fuera. Y si volvemos al caso de las arquitecturas, en esta tipología de tipo español identitario ligada a la España imperial, vemos como la Comisión Oficial Española propone este tipo de pabellones totalmente de estilo neoplateresco, donde recupera grandes modelos precisamente de la España imperial. El gran objetivo de esto es remarcar el pasado colonizador de España. En el caso del 1867, el pabellón de Jerónimo de la Gándara buscaba situar a España al mismo nivel que las grandes potencias europeas como eran el Imperio Británico, el Imperio Francés en ese momento. Y en el caso, resulta más interesante, justamente el caso de París 1900, el pabellón de España, donde una vez más lo neoplateresco se recupera, pero aquí siempre lo interesante es que se liga al panorama desolador de después de la derrota del 98, cuando España pierde las colonias de ultramar. Aquí España opta por, mediante el neoplateresco, insistir en recuperar este pasado ya perdido hacía 2 años, pero siempre en clave de imperio colonizador no belicista y sí exportador de cultura y civilizador, una idea que veremos también en el caso de Buenos Aires. También precisamente por eso los grandes modelos del pabellón de 1900 son la Universidad de Salamanca, algunos motivos, y también la Universidad de Alcalá de Henares. Sí, bueno, en el caso de la pintura, en las exposiciones universales, evidentemente triunfa la pintura histórica española como parte de esta construcción de lo identitario de los estados en la época. Esto tiene una explicación muy lógica, que es que estas eran las mismas pinturas que triunfaban en las exposiciones nacionales españolas. Entonces, esta es una presentación de España en Francia a partir de lo propio nacional desde una perspectiva identitaria positiva. Bueno, aquí sucede a nivel género algo que, bueno, ya se ha mencionado varias veces, pero que es bastante significativo de lo que pasará más adelante con esta imagen de la España moderna, que la propia pintura de historia, dentro y fuera de España, va perdiendo su condición historicista, que es lo que la liga a un lugar determinado, para ir ganando en cuanto a esta emotividad del sentimiento universal, y por eso lo histórico se va volviendo de alguna manera un poco más anecdótico, como vemos claramente en estas 2 obras, se va volviendo poco a poco anecdótico, y entonces veremos cómo España va abandonando, en el caso de la pintura, poco a poco a lo largo de estas 5 exposiciones universales, el concepto de identidad a través de la historia, pero también la va abandonando a través del olvido de este tipo de la españolada, que solemos llamar, desde nuestra perspectiva, un poco errado, ¿sí? Para irse plegando a los gustos de la modernidad cada vez más dictados por Francia. Si volvemos al tipo español identitario ligado a lo folclórico, observaremos cómo en el caso de Buenos Aires se relacionará con una búsqueda de la España pluricultural, a diferencia de lo que ocurría en las exposiciones universales de París de la segunda mitad del 19, donde siempre había un estilo único, ya fuese lo árabe, ya fuese lo neoplateresco. Observamos estos ejemplos clarísimos de los kioscos de productos concretos que estaban dentro del recinto expositivo español en 1910 en Buenos Aires, donde recuperan cada uno de los productos tipologías concretas, buscando lo regional, esta idea que decimos de la España pluricultural. En la parte de arriba podemos observar cómo se recupera la sidra, el hórreo, recupera un hórreo asturiano, lo neoárabe también en el agua, aquí un pozo como de patio andaluz. Buscan estos ejemplos concretos
regionales. Sirven además para remarcar la individualidad del propio producto, así como a su vez dar esta visión amplia de la España. Ligado también en el caso de Buenos Aires a la importancia de las colonias españolas concretas que se daban cita en Buenos Aires, la catalana, la andaluza, sobre todo la gallega. Bueno, insistir en esta idea de que se descarta totalmente la idea del estilo único como representación de la identidad nacional. Entonces, en este sentido, se podría ver como lo típico español, que se representa muy bien en la Exposición Internacional de Buenos Aires en la pintura, con el paisaje, por ejemplo, entre otras cosas. Aquí hicimos una comparación de cómo gana esta defensa de lo identitario español en un sentido positivo. Entonces, lo propio es constructivo, es positivo y no tiene esta connotación de españolada que nosotros le solemos dar. Con esto se está construyendo no solo la imagen y la identidad de España en Argentina, que ya sabemos todos, la gran cantidad de migración que hubo a finales del 19 y del 20, sino también se está llevando a cabo un proceso muy interesante que es la construcción de la propia identidad argentina a partir de los tipos españoles. Es decir, una Argentina que paradójicamente está celebrando su primer centenario de independencia de España y en donde España tiene un papel absolutamente predominante, incluso físico. O sea, los pabellones de España ocupan un lugar enorme y alejado del resto de naciones participantes, porque lo que se está haciendo muy en relación con toda esta tendencia progresista de la generación del 98 y los grandes vínculos que hay con los intelectuales progresistas, Ricardo Rojas, por ejemplo, en Buenos Aires, de buscar la identidad de lo argentino también en lo español. Entonces vemos aquí esta imagen del español como algo plural, relacionado con como decía Sergio, con las diversas comunidades que hay en la época, y como lo típico español, el tipo español, adquiere una connotación positiva absoluta, porque no está impuesta, sino que en todo caso quien está en ese caso cumpliendo el rol de hegemonía es la propia España. Entonces ahí vemos cómo el tipo pierde toda connotación negativa y ya no lo podemos denominar exótico, no lo podemos denominar lo otro. Entonces